Hola, bueno, empezamos la segunda mesa. Es un poco distinta que la primera. La primera se ha enfocado como un debate abierto con del moderador. Ha dado juego a los cuatro ponentes, a los cinco ponentes porque había dos que estaban en remoto. En nuestro caso, al ser soluciones singulares de salud conectada, vamos a hacer un formato un poco más clásico. Cada uno de los ponentes hará una presentación de la solución concreta que nos presentan. Y tenemos a tres ponentes que son representantes de tres empresas. Tenemos por un lado a Juan Carlos Muria Tarazón, que es un Account General Manager de Dedalus. Yo personalmente lo conozco ya de hace un año o algo así, más o menos. Licenciado en informática, doctorado, profesor de Big Data, ha estado en la UOC y ahora está en otra universidad, en la Politécnica de Valencia, es de Valencia, ¿no? Eso sí, porque cuando hablamos en catalán. También tenemos de forma remota a Raúl Rubio Alonso, que lo tenemos en pantalla, es de la Business Unit Manager de Healthcare de IT Solutions de Werfen. Werfen es una empresa grande, tiene una solución de SIL que aquí en Cataluña la conocemos bastante, está implantada en hospitales del Instituto Catalán de la Salud y hace 2 años quizá, un proyecto de unificación de laboratorios de LICS, ¿no? Todos con el mismo SIL. Esto yo creo que es una experiencia importante. Y finalmente también tenemos a Carlos Fernández Robles, el director de innovación y transformación digital de Avai Group. A Carlos le he pedido, y quizá es que nos haga un poco también una presentación de su empresa, ya que es un poco, para mí como mínimo, es nueva en el sector, no es tan conocida en nuestro sector salud o las empresas que habitualmente trabajamos, y muy gustosamente me ha dicho que nos hará esta pequeñísima introducción antes de su presentación. Después de cada una de las presentaciones daremos juego a preguntas del público, o si hay algunas preguntas a nivel de streaming que nos hagan a través del chat, y acabaremos la jornada de hoy yo creo que alrededor de las 8 para que nos encontremos otra vez mañana. Sin otro particular, yo creo que cuando quieras, Juan Carlos, adelante. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues lo primero que os tengo que decir es que voy a hacer un poco una presentación un tanto revolucionaria porque voy a intentar no decir las palabras ni Big Data ni inteligencia artificial durante toda la presentación, ¿vale? La semana pasada tuve ocasión de estar sentado al otro lado escuchando a Paul cuando decía que todas estas cosas de estas dos palabras que he dicho, que no iba a decir, ah, pues que eran un poco pues un paso más allá, que ahora mismo lo que tenían que hacer era poner el alquitrán en las carreteras, que ahora mismo lo que tenían que hacer, que teníamos que hacer pues es allanar el terreno y poner, digamos, las infraestructuras necesarias para que esas cosas sean realidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues voy a intentar centrarme en esas cosas, voy a intentar centrarme en cómo pues sin entrar en detalles tecnológicos, pues cómo podemos aportar valor a, bueno, a mejorar pues el trabajo de los profesionales, la calidad de atención a los pacientes, etcétera, ¿vale? Vale, primero presento brevemente Dedalus, simplemente pues sabéis los que conocíais, unos conocíais ya de XC Technology, la parte de salud, otros conocíais ya Dedalus, sobre todo en la zona de la Comunidad Valenciana, pues porque habíamos hecho ya proyectos y en Andalucía, pero bueno, pues el caso es que seguimos siendo los mismos. Tenemos una base instalada, alguna aquí en Cataluña, pues de sistemas de información hospitalarios, de anatomía patológica, etcétera, pero también, que es por lo que somos más conocidos, pero también, y ese es un poco el objetivo de estar aquí, pues hacemos otras cosas relacionadas con la analítica de datos y con pues esa salud conectada que es
el objetivo, ¿no? O el lema del Congreso. Bien, entonces, bueno, esto voy a pasarlo rápidamente, simplemente pues que la propuesta es ser el socio preferente, ¿no? de nuestros clientes. Esto también lo voy a pasar, pero viene al pelo siempre para captar gente. Necesitamos talento. Yo creo que las empresas, todas las que estamos aquí y las que no, pues estamos teniendo mucha necesidad de captar talento, así que hago el pequeño inciso, si alguien está interesado, alguien nos escucha y está interesado. Bueno, esto es la presencia nuestra, etcétera. Yo sí que quería decir aquí que, bueno, pues porque os hagáis una idea del volumen de Dedalus a nivel mundial, estamos hablando, tenemos nuestro software, distintos software, en 6.100 hospitales, ¿vale? Lo tenemos en 5.300 laboratorios a nivel mundial. Gestionamos cada día 330 millones de historias clínicas electrónicas. Entonces, como veréis, pues esos son pues unos cuantos datos, ¿no? Estamos cada día pues ayudando a dar servicio pues a 80 millones, casi 80 millones de pacientes, 30 millones en España. Bueno, esto lo paso. La salud conectada. A ver, sabemos que digamos, el escenario, salvo en casos muy concretos, es una salud desconectada. Esa salud desconectada se nos está, o sea, está generando o está, digamos, respondiendo a una salud o a una atención sanitaria reactiva y pues que puede llegar a ser en algunos casos repetitiva, porque hay que repetir pruebas porque no se tienen, en fin, todo este tipo de cosas. Aún así, en España creo que estamos bastante mejor que en otros países, sea por nuestra estructura, sea por lo que se ha hecho en todo este tiempo, ¿vale? Pero, en definitiva, tenemos que pasar de esa salud desconectada, de esas piezas desconectadas y de esos hilos de información, pues a tener pues una salud conectada que nos mejore pues tanto la parte de prevención como el bienestar de la población y de los profesionales y la eficiencia de los procesos. Nosotros hablamos de cuádruple meta, está muy basado pues, en la triple meta que en salud pues, se gasta mucho, se habla mucho de ella. En este caso, pues estamos hablando de la experiencia del profesional, en la experiencia del paciente, en mejorar la eficiencia de los procesos, como comentaba antes, y en la salud poblacional. En definitiva, no dejas de estar hablando de los 4 focos estos que son pues, efectividad clínica, seguridad del paciente, atención, dicho 4 son 5, atención al paciente y bueno, pues eficiencia y bueno, información, etcétera, ¿vale? La investigación. ¿Por qué? Porque al final sabemos todos los determinantes de la salud son importantes, ¿no? Hay muchos determinantes de la salud más allá de la pura consulta médica y por tanto, para obtener información de todas estas cosas, para ir recopilando los factores que realmente influyen en la salud de nuestros pacientes, pues nos vemos obligados a incorporar estos dispositivos vestibles, estos wearables, a incorporar bases de datos que no son estrictamente del ámbito sanitario, sino del ámbito social, etcétera. Y por tanto también estamos cogiendo esto y estamos, en definitiva, trabajando en hacer, digamos, una humanización. A ver, esto aquí, esto. Entonces, estamos trabajando pues, en humanizar esa asistencia. Alguien lo decía antes en el caso de los centros de contacto, ¿no? para pacientes, en humanizar esa asistencia, porque los datos, algo tan sencillo, fijaos, algo tan sencillo como que los datos acompañen al paciente durante su viaje por el sistema sanitario, independientemente de que sea sanidad privada, sanidad pública, independientemente de que sea servicios sociales, de que sea una comunidad u otra, incluso de que sea otros países, como el proyecto este europeo, ¿no?
pues al final es muy importante para lo que comentábamos antes, para humanizar esa atención, que el paciente no se sienta obligado a contar la misma historia 2 veces o a que le hagan pruebas que ya le han hecho, se las tengan que repetir, etcétera, ¿vale? Y que le resulte sencillo, por no decir transparente, pues el facilitar esa información allá donde vaya. La colaboración, porque los profesionales al final sabemos que el campo de la medicina es un campo muy especializado. También, por supuesto, los profesionales de la enfermería tienen que trabajar en colaboración, médicos, enfermeras, etcétera, pero entre ellos y de unos con otros, obviamente. Por tanto, pues esas herramientas de colaboración y que se les facilite también el compartir información, esa información del paciente, de diagnóstico, de pruebas, etcétera, pues hay que dar facilidades para que sea compartida. Lógicamente, pues con todas, ya me conocéis algunos, pues con todas las medidas de seguridad y privacidad pues que corresponden, ¿vale? Y por último, aquí también estamos proporcionando evidencia, también estamos utilizando esos datos que los estamos recopilando de distintas fuentes, insisto, no solo sanitarias, ¿vale? Y que las estamos recopilando, insisto, con privacidad y seguridad, pues estos datos, una vez anonimizados, pseudonimizados o no, ¿vale? Según el caso, pues deben estar preparados o deben poderse preparar de una manera fácil para que se utilicen pues, en proyectos de investigación. Proyectos de investigación que en definitiva, como hemos comprobado con el tema de las vacunas, donde han colaborado industrias farmacéuticas bueno, institutos de investigación, etcétera, compartiendo información, esto ha hecho que esos plazos se acorten. Por tanto, es muy importante el dar también la facilidad de compartir la información a un nivel científico y de investigación. Para esto hace falta tener una buena calidad del dato y, por tanto, tenemos que estar preparados para analizar esos datos y curarlos, depurarlos, para que bueno, sean útiles y no lleven a conclusiones erróneas. Los que estudiamos informática, y supongo que algún otro también, conocemos la frase esa de garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. De manera que es muy importante clarificar, depurar y sanear esos datos de entrada para que podamos obtener unas conclusiones válidas. Entonces, tenemos, por un lado, abajo tenemos digamos, las aplicaciones del business as usual, ¿no? Bueno, pues un sistema de información hospitalario, un sistema de laboratorio, un sistema de información económico-financiera, nóminas, etcétera. Y pues caemos digamos, en la tentación, ¿no? Pues de hablar de estas aplicaciones de ahí arriba, en esas aplicaciones de involucrar al paciente, involucrar al profesional. Muy bien, todo eso es correcto y hay que hacerlo y los pacientes lo esperan y los profesionales lo esperan, pero tenemos que recorrer este camino intermedio. Tenemos que recorrer un camino intermedio que conecte toda esa inmensidad de datos que se están generando a nivel de los sistemas clínicos y los sistemas sociales, etcétera, con el ciudadano, con el profesional, y que esto pues le dé sentido y que de alguna manera pues eso, ¿no? Estamos conectando los puntos. Al final, esto consiste o busca pues como decía antes, pues mejorar calidad de vida, mejorar la colaboración entre profesionales, etcétera. Experiencias singulares, que es de lo que se trata aquí. Voy muy rápido, luego si acaso si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podemos entrar en algo, ¿vale? Bueno, a mí me gustaría hablar básicamente de dos proyectos. Uno es el proyecto Persist. Persist es un proyecto europeo donde intervienen pues, múltiples organizaciones, universidades, empresas, etcétera. Bueno, el rol de Dedalus ahí es precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? Esa capa intermedia, de manera que todos los datos
que se están recogiendo pues se saneen, tengan un sentido y se puedan explotar. Esto es el dato accionable, ¿no? que se dice en algunos casos. Pues de alguna manera se puede actuar sobre esa información para sacar conclusiones. En este caso, el proyecto PERSIST se centra en el cáncer, se centra en los pacientes supervivientes de cáncer y, bueno, pues básicamente busca mejorar la experiencia del paciente y no la experiencia del paciente solamente a la hora de usar una app o algo de esto, no, sino la experiencia del paciente de cómo se recupera de esa enfermedad, de la tasa de supervivencia, determinados tratamientos, etc. Y el siguiente que quería poner, ahí hay varios, pero bueno, me gustaría destacar el primero, el que aparece a la izquierda, que es el Genomed for All. Genomed for All es un proyecto donde se utiliza datos también de múltiples fuentes muy variadas para pues hacer un análisis de datos pues, que integra, pues, fijaos, desde datos genómicos a datos, por supuesto, de historia clínica, datos sociales, wearables, dispositivos que llevamos encima, etcétera, que nos permite, y además de una forma open source, como dice ahí, código abierto y bueno, disponible para investigación, esos datos, pues trabajar sobre enfermedades raras hematológicas de la sangre. Y bueno, pues yo creo que esto era un poquito lo que quería transmitir. En definitiva, el modelo que nosotros vemos, ¿no? Pues son estas 6 piezas que veis aquí. Por un lado, el optimizar el acceso a los cuidados, esa cola digital, ese pegamento digital que haga que todas esas piezas, insisto, no solo la parte sanitaria, puedan estar trabajando entre sí, colaborando. El modelo tiene que ser un modelo en tiempo real, no puede ser en diferido, ¿vale? Porque al final el paciente interactúa con el sistema sanitario 24 horas, 7 días a la semana. Sacar esos datos, desbloquear, liberar esos datos de las aplicaciones para que puedan utilizarse por otras aplicaciones. La continuidad de cuidados. El fundamento digital pues es esto del cloud, vamos, el sistema cloud, ¿vale? Para que estos datos se puedan acceder por móvil, etcétera. Aceleradores. Nosotros somos una empresa que tiene un fuerte componente de negocio de software, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, está bien lo del desarrollo de software a medida, pero hay software ya desarrollado, hay piezas ya desarrolladas que en un ámbito, aunque sea en un ámbito abierto, no tiene por qué ser cerrado, pero se pueden introducir aceleradores que nos hagan recorrer ese camino pues de una manera más rápida y, insisto, sin comprometer la información que se está manejando. Por supuesto, con seguridad y, bueno, pues con innovación continua. Y nada más, este era mi planteamiento y mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Abriremos un turno de preguntas si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta. La presentación de Juan Carlos. ¿Tiene alguna vía chat? Si no, de todas formas, yo sí que me gustaría hacer un par de preguntas o reflexiones, ¿no? La primera muy concreta respecto de los casos singulares que has mostrado, sobre todo el segundo, que veo que es la estrategia. Ya sé que lo has explicado rápido, pero la estrategia de juntar información, bases de datos tan distintas, con estructuras distintas, con modelos de datos distintos, eh, ¿cómo, ¿cómo abordáis este aspecto? Porque creo que es un poco la clave, ¿no? Poder realmente tener, no solo compartir el dato, sino el significado del dato, o la semántica del dato, como se conoce, ¿no? Todo este trabajo que entiendo que, como hablabas tú, que erais un poco el pegamento, ¿no? de este proyecto, es un trabajo que os recae encima de vuestra empresa. Entiendo que es una parte compleja, ¿no? ¿Usáis algún estándar abierto de datos para poder juntar toda esta información? ¿No? Esa es una primera cuestión. Sí, sí, o este mismo.
pues, a ver, vamos a ver, lo que hemos utilizado preferentemente son los estándares FIRE y OMOP, temas de investigación y todo esto. Creo que ha habido alguna casuística de OpenEHR, pero muy concreta, muy de nicho de algunas de las necesidades del proyecto. En cualquier caso, pues bueno, puedo recabar información. Si hay más interés, pues puedo. Y la otra es más genérica, ¿no? Del concepto un poco de esto de la salud conectada. Eh, todos estos dispositivos, integrar los dispositivos de wearables o vestibles, que me ha gustado mucho la traducción, que no se usa nunca, pero me ha gustado. Todos estos dispositivos tienen unos costes, se ha de hacer una adquisición, se han de integrar, se han de coger plataformas para integrarlo. Todo esto en unos presupuestos que no son muy holgados en el entorno de las TIC en salud, y aquí en las 6 siempre ha sido también un poco una reclamación que hemos hecho de representantes TIC de las comunidades autónomas. ¿Cómo podríamos medir el retorno de inversión para ayudarnos, ¿no?, a nuestros políticos a que vean que invertir en tecnología en salud no solo es poner dinero, sino que también hay una inversión que se pueda medir? Sí, a ver, yo ahí las experiencias que hemos tenido, los wearables vestibles, los dispositivos vestibles, salvo que sean en tiradas muy pequeñas, ¿no? de grupos pequeños de 100, 150 pacientes para algún ensayo, normalmente lo que los clientes han intentado, y de hecho en Valencia, bueno, está pendiente de adjudicación, pero sacaron un proyecto, el planteamiento que ellos llevaban es, bueno, queremos una plataforma que pueda hablar con Google Health, con el Apple, es que no me acuerdo, Health Kit creo que es, y incluso me sorprendió en el caso de Valencia que hablaban también de la plataforma de Huawei. Eh, eh, pero lo que tenemos que tener en cuenta ahí son dos cosas. Primero, si estamos hablando de dispositivos, en mi opinión, pero si estamos hablando de dispositivos vestibles de consumo, yo creo que eso es una inversión que a priori hará el ciudadano si la quiere hacer. ¿Vale? Y por supuesto, pues por la equidad, pues hay que tener en cuenta que eso no tiene que ser algo necesario, ¿no?, para determinados servicios. Otra cosa es los dispositivos, que los hay, pues con una certificación médica. Y en ese caso, esos dispositivos vestibles, pues hay que hacerse la idea de que tienen que funcionar pues igual que se hace con los sensores de diabetes, que son dispositivos vestibles también, que ya está suministrándolo, si no en financiación total, pues parcial, pero ya los está suministrando el sistema de salud a los enfermos de diabetes para que lleven ese control, ¿no? Porque se ha visto, como preguntabas, se ha visto que es mucho más eficiente para el sistema, es más económico, pues digamos, actuar y prevenir, monitorizar esos niveles de glucosa en lugar de, bueno, pues dejar que ocurra el evento severo, ¿no?, y entonces tengan que actuar. Pero además pensando en un tema a largo plazo, el paciente que se controla y que además es consciente de esos niveles de glucosa y todo esto se hace más gestor de su salud, interviene más sobre su salud, es más consciente de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, y por tanto yo creo que es un ahorro para el sistema. Es decir, que al final, si estamos hablando, en mi opinión, si estamos hablando de dispositivos de consumo, pues ahí no creo que el sistema sanitario, en fin, esté en condiciones por un tema de eficiencia, ¿no?, y de presupuestos de meterse en eso, pero sí que hay que hacerse la idea, igual que ha pasado con la diabetes, como comentaba, o con marcapasos, etcétera, pues bueno, que esto evoluciona y que efectivamente tiene un retorno porque evita los casos graves o reduce el número de casos graves. Muchas gracias. Entiendo también la compra basada en valor, etcétera, ¿no?, para dar respuesta a estos casos. Vamos a saltar al otro
otro ponente, a Raúl Rubio Alonso, que lo tenemos en streaming. Raúl, ya te he presentado antes, de Werfen, de la Business Unit Manager of Healthcare IT Solutions. Cuando quieras, empieza la presentación. Gracias. Perfecto. Primero, ¿me confirmáis que me oís bien? Sí, se te oye y se te ve. Perfecto. Pues si os parece, inicio la presentación. Muy buenas tardes a todos los asistentes de esta sesión de las 6 de la Salud Conectada. Lo primero que quería hacer es agradecer la posibilidad de intervenir, especialmente haciendo hincapié en este entorno complejo y cambiante en el que no hemos dejado de experimentar con todos los profesionales de la salud y de la industria el poder compartir estos momentos como en el foro en el que estamos. Y básicamente lo que quería en los próximos minutos era dar una visión general de los principales cambios que ha provocado esta pandemia en la transformación digital de procesos y sistemas de información partiendo del dato del paciente desde el punto de vista del laboratorio de análisis clínicos. Si me permitís una breve introducción de nuestra compañía, ya que es posible que algunos de vosotros desconozcáis la faceta más relacionada con las tecnologías de la información de Werfen, seguramente nos conocéis como fabricantes de instrumentación de reactivos de diferentes áreas de los laboratorios, como la hemostasia, la autoinmunidad, los gases de sangre o los cuidados críticos, pero también es importante destacar que tenemos otros focos de desarrollo e innovación que aprovecho para compartir en este foro. Werfen es una compañía de ámbito internacional que tiene más de 50 años de historia, es líder en el sector del diagnóstico in vitro, como he comentado, con un fuerte compromiso en proveer soluciones innovadoras para hospitales y laboratorios, siempre orientados a la mejora del cuidado de los pacientes. Nuestro principal sello de identidad dentro del entorno IT es Modulab, que es nuestro SIL, que lleva más de 30 años resolviendo necesidades de los profesionales de la salud desde el punto de vista de los sistemas de información de laboratorio. Y comentar que Modulab ha ido evolucionando de la mano de los avances tecnológicos que han ido apareciendo en los últimos años. Y fruto de esta continua evolución, tenemos a día de hoy un producto basado en plataforma HTML con un entorno 100% web. Otro de los grandes proyectos en los que Werfen ha invertido grandes esfuerzos durante los últimos años es nuestra plataforma de Business Analytics llamada Viewer. Es un hecho que estamos en la era de la transformación digital y que esto repercute en todos los ámbitos, incluso en el de la explotación de datos. Con Modulab, que es nuestro SIL, hemos cumplido el objetivo dentro de la fase post-analítica de proveer, a través de la estadística convencional, de datos y contajes de conceptos útiles para los usuarios de nuestro sistema. Con Viewer además incorporamos conceptos como dashboards dinámicos y personalizables, KPIs, indicadores y en un futuro cercano modelos predictivos y prescriptivos que con la ayuda de la tecnología y de la metodología del BI y los algoritmos de inteligencia artificial nos facilitará una plataforma de Business Analytics con un gran potencial. En el pasado Congreso Nacional de Informática de la Salud, el Inforsalud, se puso de relevancia la necesidad de armonizar los datos de los diferentes sistemas de información y de la interoperabilidad entre diferentes orígenes de datos. Desde el punto de vista del laboratorio de análisis clínicos, este es un objetivo que ya han empezado a perseguir todas las organizaciones sanitarias y, de hecho, en los últimos años la respuesta a esta necesidad se ha plasmado en la demanda de la implantación de un SIL único, ya sea a nivel de agrupaciones de interés económico, como ocurre con los laboratorios CatLab en Barcelona, o de grupos sanitarios privados a nivel nacional, como el Grupo Vitas, de hospitales con diferentes sistemas de información por área de conocimiento, como el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, también a nivel provincial, como ocurre en las plataformas de Andalucía, de Granada, Almería y Cádiz, o también Valladolid y Salamanca dentro de SACIL, e incluso a nivel de comunidad autónoma, como comentabas antes, o aquí en el Instituto Catalán de la Salud, en el que estamos en fase de implantación de Modulab en los hospitales de las 4 provincias dentro del ámbito de responsabilidad del ICS. Los principales beneficios de un SIL que gestione una única base de datos de varios laboratorios son poder disponer de un catálogo único de prestaciones y servicios, una petición unificada y compartida para todos los servicios, la libre circulación de muestras sin necesidad de reetiquetar entre los diferentes laboratorios, disponer de un historial único de paciente, extracción de muestras en cualquier centro de extracción o incluso el control de la demanda para evitar repeticiones analíticas por el hecho de no tener una trazabilidad total y una visión global de todos los procesos asistenciales.
Esto provoca de manera directa una importante reducción de costes, tanto a nivel de personal como de procesos administrativos. Y también a nivel de gestión hay un claro avance al poder consolidar toda la información estadística en una única base de datos. Es en este último punto donde queremos hacer hincapié en la importancia del análisis de todos estos datos, porque podemos aglutinar en un SIL y la evidencia es que estamos teniendo un antes y un después tras la irrupción de la COVID-19 en cuanto a la necesidad de obtener información ágil y fidedigna para la toma de decisiones. Está constatado en notas de prensa como la que publicó FENIN este pasado mes de junio, donde se pone de relevancia que más del 70% de las decisiones clínicas están basadas en información o resultados procedentes del laboratorio. De ahí que sea de importancia capital, desde nuestro punto de vista, que el SIL sea capaz de gestionar todas las fases de ciclo de vida de una muestra biológica, desde la petición electrónica, pasando por extracción, gestión de la preanalítica, analítica y postanalítica, así como de otras funcionales adicionales como pueden ser el control de la calidad, la gestión documental o el control de stocks. Si partiendo de esta premisa, además dotamos a nuestros sistemas de inteligencia de negocio de la posibilidad de incorporar información adicional de otras fuentes de datos, podemos poner a disposición de los profesionales de la salud una potente herramienta para la toma de decisiones que permita una temprana aplicación de los tratamientos adecuados cuando se detecten patologías en nuestros pacientes. Y aquí os queríamos mostrar algunas de estas aplicaciones prácticas que hemos estado desarrollando en la plataforma BeWare Analytics y que estamos desplegando a nuestros clientes, y como son las siguientes que os paso a mostrar. En este primer dashboard podemos ver un ejemplo de la gestión de los resultados de paciente, poniendo el foco en el análisis según el centro, servicio o doctor peticionario, la evolución de la patología de los resultados clínicos, la rápida identificación de valores críticos u otros análisis que pueden plasmarse en una comparativa de resultados versus tratamientos. Una funcionalidad muy útil que hemos incorporado es la geolocalización. Esto se consigue incorporando a la plataforma BeWare información de la base de datos poblacional de Correos de España, a través de su API. De este modo y en tiempo real podemos mostrar la geolocalización de pacientes por diversos conceptos. Por ejemplo, por las pruebas realizadas, los resultados obtenidos, las patologías declaradas y configuradas en el sistema de información del laboratorio. Y también podemos ver la distribución de estos datos representándolos por comunidad autónoma, provincia, código postal o incluso a través de un mapa de calor. Aquí vemos uno de los paneles de control de una aplicación que se desarrolló de manera expresa para representar la gestión de la actividad realizada en los laboratorios clínicos relacionada con la pandemia por el coronavirus, con especial detalle en la gestión de resultados e indicadores de riesgo. Podemos ver la actividad realizada en función de una prueba diagnóstica, ya sea detección de antígeno, test serológico y prueba molecular distribuida según el centro o servicio doctor, la evolución temporal de la actividad y de la carga de trabajo asumida por el servicio de laboratorio, indicadores de incidencia acumulada a 7 y 14 días en la población total y en mayores de 65, que es algo que nos demandaba el Ministerio de Sanidad, mapas de incidencia acumulada según la región, provincia y código postal, o el análisis de valor de los CT, de las pruebas moleculares. El CT al final es el umbral del ciclo y hace referencia al número de ciclos o en un ensayo de PCR necesarios para amplificar el ARN viral para poder alcanzar un nivel detectable de la enfermedad. Lo que hicieron es utilizar este CT para realizar estudios de diferenciación de diferentes variantes y detección de lo que se denominó los pacientes supercontagiadores. Aquí también podemos observar otro ejemplo de los dashboards de la gestión de la infección respiratoria, con especial foco en reportes epidemiológicos de la temporada de gripe, de virus respiratorio sincital y otros patógenos respiratorios abordados desde un punto de vista integrador y sindrómico. Como podemos ver en todos estos ejemplos, el nivel de detalle de información que permite explotar y analizar una aplicación de Business Analytics que se nutre de datos del laboratorio tiene posibilidades infinitas, dependiendo del caso de uso que queramos abordar. Y como último ejemplo, y para no extenderme mucho más, quisiera concluir compartiendo con vosotros un proyecto que en los próximos meses verá la luz y estamos desarrollando junto con el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que es una plataforma para el control y seguimiento de las ETS, esto es las enfermedades de transmisión sexual. Se trata de un portal que permite al paciente evaluar el riesgo de haber contraído una ETS respondiendo un cuestionario que los especialistas en este campo han diseñado.
En este cuestionario, construido bajo un algoritmo autoconductivo, el paciente obtendrá la recomendación de realizarse una prueba diagnóstica en función de las respuestas e incluso podrá gestionar la cita para la toma de muestras o la extracción cuando sea necesario. Se pueden definir tantos cuestionarios como se creen oportunos y la aplicabilidad de esta aplicación, valga la redundancia, tendrá múltiples ámbitos de utilización en función de las enfermedades o patologías que queramos explorar. En definitiva, estamos conectando al paciente desde su tablet, su PC o su dispositivo móvil a través de un portal web con el laboratorio de análisis clínicos de un modo proactivo y potenciando la atención no presencial y aprovechando componentes tecnológicos de última generación. Y lo más importante, y volviendo al inicio de esta presentación, estamos integrando información de diferente naturaleza y enriqueciendo la base de datos del laboratorio para permitir tomar decisiones clínicas de forma rápida y eficiente. Y como conclusión, pues yo destacaría la importancia de disponer de datos primarios de calidad que sean estructurados y gestionados por sistemas de información de última generación, las ventajas que reporta la unificación de laboratorios de análisis clínicos de un mismo área geográfica u organización para obtener beneficios a todos los niveles, tanto del propio laboratorio como, por supuesto, de gestión y sobre todo del paciente, la imparable adopción de las plataformas de Business Analytics por parte de las instituciones sanitarias donde podamos desarrollar estos dashboards y KPIs que faciliten la toma de decisiones y, por último, la imperiosa necesidad de armonizar la integración de fuentes de datos de diferente naturaleza para enriquecer nuestros sistemas de información. Por mi parte, nada más. Agradecer la atención prestada y ceder la palabra de nuevo a nuestro moderador, a Paul Pérez. Muchas gracias, Raúl. Si hay alguna pregunta en la sala que quieran dirigirte de la presentación. Y si no, yo tengo un par de preguntas a comentar. Una quizá es un poco local, pero me interesa. En la experiencia de unificar los laboratorios del Instituto Catalán de la Salud, estamos hablando de 8 centros hospitalarios, de los cuales hay 3 centros de alta complejidad, ¿no? Germán Trias y Pujol y el Hospital de Bellvitge, con laboratorios y jefes de laboratorios potentes, unificar el SIL, el sistema de información. ¿Qué retos o qué complicaciones ves en estos casos? Cuando no solo es un cambio de sistema informático, sino que el objetivo es un poco que los laboratorios funcionen de forma parecida y de que podemos llegar a especializar laboratorios en determinados tipos de prueba. Yo te diría, Paul, que hay varios factores que podríamos clasificar en factores técnicos y factores humanos. Si no se gestionan de una manera adecuada en un proyecto de esta envergadura, posiblemente no se consiga el éxito. Es importante entender muy bien el funcionamiento de los diferentes laboratorios y plasmar todos estos procesos y circuitos en una consultoría previa, que es un hecho fundamental para conseguir una implantación, podríamos denominar modélica. Al menos nosotros es este sistema que seguimos para la implantación. Y sobre todo a nivel de factor humano tenemos la resistencia al cambio, que puede convertirse en un punto de fricción si no somos capaces de generar la confianza necesaria a los usuarios para que den este salto tecnológico que necesitan, y sobre todo hay que tener una alta capacidad de comunicación y empatía con los diferentes colectivos que forman parte de este laboratorio. Desde la secretaría, pasando por los técnicos de laboratorio, facultativos, responsables de sección, al final todos son importantes, de todos ellos aprendes algo que al final puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso en el despliegue de un sistema de información de laboratorio. La plataforma analítica, digamos, de laboratorio. Los laboratorios que trabajan con vuestra solución están adoptando estas plataformas para la gestión de la información interna, y después, ¿cómo casa esto en un centro hospitalario que tiene el laboratorio integrado, que quiere los datos de todo el hospital y tiene su propia plataforma de Business Intelligence o lo que sea? ¿Cómo juntáis esta propuesta que habéis presentado? El ámbito de información del propio centro. Correcto. Yo te diría que no diría tanto como que se ha formalizado esta adopción, pero sí que es cierto que en aquellos centros donde están experimentando
la diferencia entre poder obtener datos estadísticos clásicos, y me refiero a hojas Excel, o disfrutar de una plataforma de Business Analytics, te diría que no hay vuelta atrás. Entendiendo que la tendencia natural es que todas las organizaciones sanitarias, como tú bien comentas, tengan un BI corporativo, el principal punto a favor que tenemos es que el nivel de detalle que proporciona el dato de laboratorio no siempre está al alcance del BI corporativo. Es decir, que hemos trabajado con mucha cautela y con mucho cariño el posicionamiento de Bigware para que entiendan que es un BI que no es competidor de la plataforma corporativa, es justo lo contrario. Es decir, que puede ser el complemento perfecto y proveer datos estructurados y controles embebidos al BI corporativo, y entendemos que ese es el futuro de los Business Intelligence locales, que en caso de necesidad, y como ya hemos dicho, pueden acabar incorporando fuentes de datos muy diversas para enriquecer aún más el dato primario. Y de este modo, pues el BI corporativo acabar teniendo mucha más riqueza en cuanto al nivel de información que puede manejar. Gracias. Una observación. Estoy de acuerdo, ¿no?, del nivel de detalle, ¿no?, que te referías ahora de un BI corporativo, de uno más, podemos decir, departamental, ¿no? Sí. Pero en el fondo estáis proponiendo mantener dos plataformas de BI distintas. ¿Las habéis propuesto en algún centro un intercambio de información potente para que la información que vosotros estáis reflejando en vuestro BI ya se vea en el BI corporativo? Ya sé que no es el mismo nivel de detalle a veces lo que necesitas, pero la solución de presentarle, no, vamos a hacer otra plataforma nueva de BI y tendréis una para el hospital, otra para el laboratorio, es algo que cuesta, ¿no?, a veces de explicar. Yo creo que en el momento en el que estamos, una de las grandes ventajas que hay es que se puede segmentar el acceso a la información dependiendo del estamento del hospital. Es decir, al final el laboratorio muchas veces tampoco tiene la flexibilidad y la autonomía para poder acceder al BI corporativo, y ahí es donde una plataforma, una herramienta como Bigware puede ser útil. Por otro lado, en ciertas organizaciones nos han pedido unificar, como tú bien dices, Paul, en una única plataforma, y lo que sí que es verdad es que la tecnología te permite hoy en día esta integrabilidad de manera muy ágil, y al final crear un data lake o crear un gran repositorio de datos común donde al final haya un único explotador de esos datos no es una utopía, es algo que se puede conseguir. De hecho, yo creo que, como decíamos antiguamente, hay muchos sistemas compatibles y que permiten este intercambio de información de manera ágil. Por tanto, yo creo que lo importante, o sea, el problema no es tener muchísimas opciones y muchísimas herramientas para que al final podamos tener el análisis de esta protección de datos, sino el ser eficientes y el pensar en cada situación cuál es la mejor manera de resolver estas necesidades. Perfecto, gracias. Gracias. Si hay una pregunta del público, Mercedes. Yo tengo curiosidad por saber qué sistema utilizáis para identificar al paciente. También te quería preguntar qué datos del INE estáis pensando pueden ser de utilidad para hacer el análisis. Y decías que georrepresentáis a los pacientes por código postal en función de los códigos postales de correos, perdón por la redundancia. Pero el dato base del código postal, ¿de dónde lo obtenéis? ¿Me puedes explicar un poquito cómo se incorpora la información del paciente? Vale, vamos por partes. La identificación del paciente dependerá de cada organización sanitaria. Es decir, las comunidades autónomas se decide si hay una tarjeta sanitaria como nexo común, si hay un CIPA, si hay un número de historia. Es decir, que lo que hacemos nosotros es nutrirnos del identificador único de paciente que propone cada comunidad autónoma o cada provincia o cada institución hospitalaria. Lo que hacemos es armonizar estos datos para tener un único identificador, y en el caso de que no sea posible, porque hay números de historia que en hospitales, cuando hay diversidad en una misma geografía, pues cada hospital tiene su número de historia, intentamos armonizarlo creando algún tipo de identificador único, concatenando números de historia e identificador del centro, aunque como te comento, Mercedes, lo ideal es que sea la propia institución sanitaria la que provea un identificador único. Luego comentabas, has hecho una pregunta respecto a los datos que el Instituto Nacional de Estadística
nos puede proveer, pues, por ejemplo, una pirámide poblacional normalizada que luego permita hacer una comparativa con los datos de tu propio SIL. Es decir, nosotros hemos detectado en algunos centros que, mostrando una pirámide poblacional normal de una cierta área geográfica, nos permite comparar si los datos del GIS son correctos o no. Cuando tenemos picos disonantes dentro de esta pirámide poblacional, podemos incluso tener cierta garantía de que la integridad de los datos es la adecuada. Y respecto a cómo incorporamos los datos de una base poblacional, de una base de datos poblacional externa, como puede ser Correos, lo hacemos de una manera muy sencilla. Al final es un API que nos permite conectarnos directamente a esa gran base de datos para incorporar los que nosotros necesitemos. De hecho, incluso en el Instituto Nacional de Meteorología podemos incorporar datos de la calidad del aire, los días de lluvia de cierta población o la cantidad de antígenos que hay en suspensión para poder anticiparnos o regular si estamos ante una época de alergia o estamos ante cualquier otra vicisitud que podamos detectar con todos estos datos. No, Raúl, pero yo te preguntaba al revés, que para poder llegar al geolocalizar en la Sí, distribución por código postal que tiene sí. dibujado Correos, que de dónde sacáis el dato, el microdato, el dato base, o sea, el paciente, en los datos que se vuelcan en el laboratorio, uno de los campos obligatorios es su código postal. ¿A eso me refiero? Sí, vale, pues la base de estos datos evidentemente está en la ficha del paciente. La ficha del paciente al final lo que sí que tenemos es información particular del individuo y el código postal o la calle a la que pertenece es el dato primario que luego nos permite hacer esta representación. Que lo tenéis en el propio Medilab, o sea, se vuelca ahí. Correcto. A eso me refiero. ¿Y habéis pensado que cuando se identifica por historia, o sea, a mí me parece muy bien que cada cual tome la decisión, pero que, por ejemplo, el número de historia es que es algo que deberíamos erradicarlo de la faz de la Tierra, porque una persona puede tener tantos números de historia como centros en los que haya sido atendido. Eso no sirve para nada a la hora de buscar una integración de información o una continuidad. Pero incluso que es necesario que a los pacientes nos da la manía de movernos y a las personas nos gusta cambiarnos de residencia y de comunidad autónoma o nos obligan las circunstancias. Entonces, nadie de vuestros clientes, que veo que además son muchos, está pensando en algo con bastante más alcance de poder recibir pacientes de fuera y que su información previa se pueda vincular, es decir, utilizar algún identificador único como es el CIP SNS y no el CIPA solo. El principal reto que tenemos cuando hemos unificado varios hospitales de una misma provincia precisamente es ponernos de acuerdo o poner de acuerdo a las autoridades competentes en cuál es el identificador único que se va a utilizar. De otra manera es imposible esta libre circulación de pacientes y de muestras en un entorno multihospitalario, multicéntrico. Nosotros podemos proponer, pero al final yo creo que es una decisión que va más allá del proveedor del sistema de información del laboratorio. Está claro que hay mucha discusión y no hemos conseguido unificar criterios, pero sin identificador único de paciente estamos perdiendo muchísimo potencial de lo que se puede dar de sí a través del SIL. Muchas gracias, Raúl. Tenemos tiempo si hay alguna pregunta más. Si no, pasamos al último ponente. Pasamos al último ponente. Carlos Fernández Robles, de Avai Group, director de Innovación y Transformación Digital. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Paul. Antes que nada, y antes de aprovechar la invitación a presentar nuestra compañía muy oportunamente, sí que en el foro previo hemos tenido la experiencia y la oportunidad todos de escuchar las situaciones que se han gestado durante esta pandemia en la que estamos saliendo. Muchas de estas cosas, como vosotros sabéis, de primera mano nos han visto durante el proceso, así que en el nombre, en el de mi compañía y entiendo que en el del resto de mis compañeros, gracias. Empezamos sin imaginería todavía, vamos a intentar solucionarlo. Veréis, Avai Group es una compañía de servicios de relación cliente, externalización de procesos, gestión e implantación de soluciones omnicanal
y utilización y desarrollo de tecnologías basadas en Big Data, RPA, procesamiento del lenguaje natural, marketing automation y otras tecnologías que permiten a la relación del cliente tener una mayor facilidad a la hora de operar procesos. En Avai Group llevamos operando procesos de salud durante varios años, hemos operado marcas que incluso utilizan IoT en los procesos de diagnóstico en casa del cliente. Operamos marcas que tienen sus propias cadenas de clínicas de distintos tipos de medicina y ahora estamos colaborando con 2 comunidades autónomas prestando servicios de desarrollo tecnológico a distintos departamentos que se encargan de relacionarse con el ciudadano. Nuestra ponencia de hoy va a tratar sobre la importancia de una estrategia omnicanal en la experiencia del ciudadano en el sector salud. Cuando escuchábamos la primera parte del foro, hemos escuchado muchas de las oportunidades que han surgido durante este proceso de pandemia en este campo. Si me permitís, voy a utilizar el lema del foro para hacer una pequeña reflexión, y es que estar conectados no siempre significa estar comunicados. Hablaba Juan Coll en la introducción de esta ponencia de los muros insalvables que se han descubierto durante este proceso acelerado de transformación. Y es que la comunicación implica varias características. Una de las más importantes es la oportunidad. La oportunidad significa que la comunicación se realice en el momento oportuno para conseguir el objetivo. Y es que a veces esta oportunidad no coincide en el tiempo para el emisor y el receptor. Dejadme poner un ejemplo muy simple, ¿no? Vamos a hablar de tecnologías, vamos a hablar de WhatsApp, de Telegram, de las redes sociales, de cómo nos han demostrado que separar la oportunidad de hablar del emisor, de la oportunidad de atender del receptor, sirve no solo para un aumento en la frecuencia de las comunicaciones. Hoy en día utilizamos mucho más los canales digitales para nuestra comunicación, inclusive la personal, que los canales más tradicionales. Permitidme usar un ejemplo cotidiano, ¿no? Cuando mis sobrinos agotan su mensualidad y sus padres deciden que ya no hay más, ellos no esperan hablar conmigo por teléfono. Me mandan un oportuno WhatsApp durante la mañana que saben que podré leer al mediodía y dará el tiempo de rigor para la transferencia bancaria correspondiente y disponer del dinero en la noche. Es un proceso sencillo, pero consigue cumplir su objetivo, o al menos el de una de las dos partes. En Avai aplicamos este caso al mundo organizacional, al mundo empresarial. Llevamos varios años. Sí. Llevamos varios años ayudando a implantar soluciones omnicanal que facilitan la comunicación entre los usuarios y las organizaciones en diferentes niveles. Veréis, la pandemia de la que estamos saliendo ha acelerado la necesidad de gestionar más rápido y de forma más flexible a los usuarios, a los ciudadanos, a los pacientes, a los clientes. La digitalización y la automatización han pasado de ser una commodity a ser un must en la relación con cada uno de nuestros usuarios. Claro. Incorporar canales digitales, canales como el email, el WhatsApp, canales como hemos visto antes, foros o formularios en nuestra página web, lo que permiten es flexibilizar la atención y distribuir el tiempo del emisor y el receptor para conseguir una mejor asignación de los recursos. Pero es muy importante que esta implementación de canales, concepto del que hablaba el director del foro anterior, se haga bajo un paraguas de una estrategia omnicanal. La implantación de canales, de diferentes canales, también llamada multicanalidad, puede derivar en interacciones duplicadas, duplicación de tiempos o incluso en algunas cuestiones una ineficiencia mayor que el no poseer estos canales. Por poner un ejemplo, imaginemos el usuario que se comunica a través del email y 2 horas más tarde de no recibir respuesta, inicia una llamada para resolver su proceso.
Es muy importante el paraguas de la omnicanalidad. Y es que la omnicanalidad lo que va a permitir es la creación de un flujo único de comunicación independientemente del medio. El otro día conversaba con una persona que me comentaba una anécdota. Durante la situación de pandemia detecta que tiene una erupción cutánea pues, de determinada rojez, ¿no? Inmediatamente llama a su centro de salud, agenda una cita para dentro de 3 días, acude a su médico de primaria y su médico de primaria, al observarle, detecta que tiene que ser evaluada por un especialista de dermatología. Le comenta que esa especialidad no está en su centro de salud, pero que no se preocupe, se ha implantado una solución en la cual le va a tomar unas fotos en una aplicación, esto va a ser enviado al especialista de dermatología y el especialista de dermatología va a contestar o bien directamente a la persona o bien al médico de primaria, que se va a encargar de ponerse en contacto con la persona y transmitirle la resolución y el tratamiento, ¿no? Imaginemos por un momento cómo hubiera sido el proceso en un formato omnicanal. La persona detecta la dolencia, abre un chat con su médico de primaria puede no estar disponible en ese momento, pero desde luego el chat va a estar ahí y lo va a poder ver. Seguro le va a solicitar una foto o una imagen para poder diagnosticar. Recibe la imagen, diagnostica que debe ser evaluado por dermatología y en ese mismo chat esa imagen pasa a derivarse como una interacción al especialista de dermatología, quien, cuando disponga de su tiempo, evalúa la imagen y responde al usuario en el mismo canal. ¿Qué nos habríamos ahorrado en este paso, ¿no? Conversábamos y reflexionábamos sobre la importancia precisamente de esta estrategia. Lo primero, seguramente los 3 días de espera de la cita presencial. Lo segundo, la espera en sala en situación de pandemia, que siempre era complicada de manejar. Y lo tercero, seguramente el tiempo de consulta, por el mero hecho de la consulta presencial y los procesos de evaluación que allí se realizan, seguramente hubiera sido la mitad inferior. Un sistema omnicanal posee 3 características que son las que apoyan la eficiencia de la que estamos hablando. La primera de ellas es la cantidad de puertas y vías que habilita para la automatización. La segunda, la habilitación y aparición de la sincronía como un medio real de comunicación. Y la tercera, la trazabilidad, no solo como herramienta de medición, sino como herramienta de apoyo y acciones continuas que ayuden a minorar la cantidad de contactos, quizá para información y quizá no tan necesarios, que hoy en día realizamos los ciudadanos. Dejadme reflexionar primero sobre el concepto de automatización. La automatización es uno de los diagnósticos más utilizados hoy en día por los consultores. Todo proceso tedioso y lento ha de ser automatizado. El problema viene en el formato, ¿no? ¿Cómo se automatiza un proceso? En Avaya los procesos de relación cliente toman forma en el concepto de automatización de 2 maneras y utilizando 2 tecnologías. La primera es la utilización de inteligencia artificial conversacional, que tiene determinadas diferencias con los sistemas de chatbot y IVRs y sistemas de procesamiento de lenguaje natural que hemos conversado antes. Estas inteligencias lo que permiten es un proceso muy simple. Analizan y entienden, independientemente de cuál sea el mensaje y en qué punto del proceso se produzca, y responden al usuario sin tener en cuenta flujos, procesos, etc. La segunda tecnología, hablamos de la robotización, pero no la robotización entendida como RPA, sino la robotización entendida como un proceso de colaboración real time con cada una de las personas del sistema asistencial. Dejadme que os hable primero de la inteligencia artificial conversacional. La inteligencia artificial conversacional son sistemas que posibilitan que un usuario, independientemente de su nivel digital, pueda interaccionar con ellas, porque son las inteligencias las que están diseñadas para comprender al ciudadano y al usuario, y no a la inversa. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a sistemas de IVR que para llegar a una resolución somos el usuario el que tenemos que entender al sistema? Tenemos que saber qué paso sigue e información requiere para poder llegar a una solución. La inteligencia conversacional deja eso de lado, independiza los flujos y se centra en comprender de forma abierta al usuario y ofrecer una resolución independientemente de los pasos. La segunda ventaja que tiene es que es una inteligencia única. Las inteligencias conversacionales
permiten, y lo mencionaba antes José Luis, ya no solo responder al texto, son capaces de responder a la voz procesando el texto. Esto significa que un mismo motor de inteligencia puede ser conectado a los canales escrito y verbal. Y esto abre la capacidad organizativa de centrar los esfuerzos en el entrenamiento y madurez de una solución conversacional en lugar de en el mantenimiento de varias soluciones en distintos canales que descentran el esfuerzo y muchas veces llevan a procesos que no llevan al éxito, como nos comentaban los ponentes del foro anterior. ¿Dónde deja esta inteligencia a un usuario menos digital? Pues un usuario menos digital ve el beneficio de esta inteligencia en que puede relacionarse con ella sin problema, pero además estos sistemas dejan libres para ese usuario menos digital el canal de atención personal que tanto necesita, porque el resto de usuarios más digitales pueden resolver sus necesidades básicas contra un sistema como este. El segundo apartado, y es la parte de robotización, y estoy totalmente de acuerdo con Jordi en que los procesos RPA hoy en día son procesos transaccionales que cubren necesidades temporales y que seguramente tendrán una mejor solución con un mejor sistema, un mejor diseño de proceso, pero sí la parte de robotización social toma hoy cada día más fuerza. La robotización social se distingue de los procesos RPA en que la robotización social está diseñada para asistir al usuario en tiempo real. ¿Qué procesos se derivan al RPA? Aquellos que pueden ser automatizados. Cuando un proceso requiere el criterio de un experto, del criterio de una persona, de una evaluación que requiere conocimiento y capacidad para tomarse, ese proceso nunca es robotizado. Sin embargo, hacemos cargar al usuario especialista con todo el tiempo de gestión del proceso, cuando realmente podemos delegar a ese usuario la única parte que tiene valor, que es la decisión, y que con un pequeño comando se puedan realizar el resto de actividades y reciba la respuesta de que han sido realizadas en tiempo real. Es importante tener en cuenta que si la inteligencia conversacional nos permite dotar de un sistema que no requiere recursos personales para atender, la parte de Social Robotics lo que nos permite es liberar al usuario especialista para que realice esos procesos que mencionaba antes nuestra compañera desde Buenos Aires, esos procesos de emoción, esos procesos de atención, no los procesos de relación con sistemas, sino enfocarnos completamente en el usuario, en el paciente y en el ciudadano. El segundo punto que las soluciones omnicanal aportan es la trazabilidad. Como os comentaba, no la trazabilidad entendida como medición, no simplemente como ese conocer en qué parte del flujo están los procesos. Comentábamos antes la importancia de tener... Comentaba antes la importancia, creo que era Fernanda Aguirre, había sido muy complicada la situación de zozobra que se había generado en una población limitada del hospital privado en el que trabaja, en Buenos Aires. Se había generado una sensación de inseguridad que derivaba en unas constantes comunicaciones con el hospital y con el sistema sanitario. Y cómo en una población limitada, incrementando los recursos asistenciales, se había podido sobrellevar. Pero es cierto que en nuestro caso, la situación no es tan sencilla al trabajar con poblaciones universales. ¿Qué permite la trazabilidad? Dejadme que os ponga un pequeño ejemplo aplicado actualmente por nosotros en sanidad privada de cómo este modelo permite reducir la cantidad de interacciones. El modelo inicial con el que comenzamos a trabajar se basaba en un proceso muy sencillo. El cliente solicitaba una cita, el usuario detectaba que necesitaba realizar un proceso de situación, contactaba con el centro de atención y se elaboraba la cita. El proceso llegaba hasta ahí porque el sistema de atención no era capaz de discernir si el usuario asistía o no asistía, si se había llevado a cabo la cita correctamente o no había incluso disponibilidad en la agenda. ¿Qué se introduce en un sistema omnicanal? Se despliega el sistema no solo para el centro de contacto, sino también para cada una de las clínicas. Esto nos permite iniciar un proceso que con el mismo equipo humano realiza 4 contactos más con el paciente y que hablen un flujo end-to-end. Fijaros que el proceso empieza con el mismo inicio, se detecta la necesidad de citación y es citado.
automáticamente el sistema arranca 4 momentos distintos en el tiempo. El primero es el envío de un email SMS con la información suficiente para acudir a la cita. Imagen de Maps, localización de la clínica y un simple botón para que el día que se monte en el coche acudir a su clínica. Todo lo que tenga que hacer es colocar el móvil y el GPS en su coche y el resto del proceso está hecho. El segundo proceso se realiza a las 48 horas antes de la citación. Y es que se envía un SMS recordatorio que puede parecer una commodity, pero cada día es más importante en un mundo tan saturado como el nuestro. Yo hoy en día cuando pido una cita y me la dan para más de 5 días, al tercer día ya dudo de la hora. Al cuarto ya dudo del día y el quinto día a las 9 de la mañana estoy llamando para confirmar la citación. No sé si a alguien le suena esta situación, pero a mí me pasa bastante. 24 horas antes de la cita se realiza un proceso que es fundamental y no es fundamental solo para el usuario. Se reenvía un SMS y una cita de confirmación. Esta cita no solo permite la confirmación, sino que permite la anulación. Y es que no olvidemos que una cita en una agenda médica no es solamente para el usuario. Se ocupa el tiempo de un profesional para esa persona y ese tiempo necesita ser eficiente. Este proceso ha permitido recuperar muchos tiempos reagendando citas y ubicando huecos para el usuario, no solo dando una mejor experiencia de paciente, sino un mejor servicio global. Por último, al implementar el sistema omnicanal no solo en el centro de relación, sino también en las clínicas, tenemos la trazabilidad de la asistencia o no a la cita, lo que nos permite evaluar a día de hoy la satisfacción de la atención en cada una de las clínicas distribuidas por la geografía española, enviando una encuesta al usuario que nos permite obtener su feedback en tiempo real tras la asistencia. Este proceso ha sido fundamental para conseguir un resultado de un 30% más en la citación efectiva. Y si os dais cuenta, es el mismo equipo que tenía atención. Lo único que ha cambiado es la solución omnicanal. Permitidme hablar por último de la última característica que habilita esta mejora, que es la sincronía. Una solución omnicanal posibilita la sincronía efectiva, una sincronía comunicativa, una sincronía como la que tenemos hoy en día con nuestro WhatsApp. Hoy en día vivimos conectados a muchas cosas, trabajo, estudios, familia, foros, viajes, etc. Intentar recordar la última vez que hablasteis con una marca de la que sois clientes. Intentar recordar la última vez que hablasteis con una organización y os dijeron, permanezca a la espera mientras buscamos una solución. ¿Recordáis disponer de ese tiempo? ¿Recordáis ese momento? ¿Realmente teníais el tiempo de permanecer a la espera mientras buscaban una solución para vosotros? Seguramente no, aunque esperamos, con la consecuente insatisfacción, ¿no? Cada día buscamos más hablar cuando queremos hablar y escuchar cuando queremos escuchar. Por eso las cifras de WhatsApp crecen tanto, 1.300 millones de usuarios y un 70% de usuarios que lo usamos diariamente en nuestra vida personal y profesional. El sector de salud, con la comunicación asíncrona, pasa a adueñarse de uno de los bienes más beneficiosos para las organizaciones. Pasa a adueñarse de la gestión del tiempo. Pasa a poder hacer una atención mixta, una atención que mezcla la cita presencial con la cita telemática que veíamos en el foro anterior. Pasa a poder disponer del tiempo de sus profesionales y pasa a poder priorizar en base a los criterios que se establezcan cuáles son las citas que deben ser presenciales y cuáles las que no. La sincronía hace dueñas a las organizaciones de la gestión de sus tiempos y convierte la oportunidad en una ventaja organizativa que redunda en una mejor y mayor satisfactoria experiencia de usuario. En resumen, la aplicación de soluciones omnicanal abre la puerta de la transformación del proceso para centrarnos completamente en el usuario, en el ciudadano y en el paciente. Nos permite llegar de manera universal a todos los usuarios, transformando y adaptando su experiencia en función de sus características. Hablábamos antes de temas de lenguaje, hablábamos incluso de temas de accesibilidad, hablamos de permitir el acceso incluso universal todavía más a la relación con la salud.
Esto nos permite girar hacia un modelo user-centric que aporta valor desde el primer momento de su implantación y además abre vías infinitas para la mejora de los procesos de atención en el sector salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Hay alguna pregunta en el público? Mercedes. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, a los tres ponentes muchas gracias, porque la verdad es que después de haber estado tan centrados todos en la pandemia, por lo menos en lo que a mí me toca, ahora volver a ver la vida normal y las soluciones que se pueden ya empezar a ver como posibles y que se han seguido desarrollando a pesar de esta época rara, esta época de stand-by en algunos temas, pues agradezco mucho las presentaciones y ver la vida de nuevo. Pero sí quiero hacer una reflexión a raíz de algo que ha comentado el último ponente, que es el ejemplo que ponía de la teledermatología. A ver, yo ahora voy a hablar como médico, aunque me quité la bata hace 2000 años. Ese ejemplo de persona con una lesión de envejecimiento. Yo espero que el médico de familia que le viera no solo le dijera que lo iba a derivar al dermatólogo y le mandara una foto, porque hay que hacer una mínima anamnesis con una mancha, hay que tocar a ver si está indurada, si está caliente, hay que ver si hay algún ganglio cercano o periférico, hay que hacer un diagnóstico diferencial de momento de si es algo que con la presión de un vidrio desaparece y estamos hablando de un exantema, o es algo más grave y es una petequia y hay que mandarlo echando mixtos a urgencias. Entonces, reflexionemos mucho antes de pensar que las cosas se pueden sustituir. Y lo que tú comentas lo hemos hecho todos. Yo la teledermatología decía, para el medio rural, fantástico, y es verdad. Pero pienso que hoy por hoy tiene que seguir mediando profesional. Es decir, ese médico de primaria tiene que hacer hoy por hoy todo esto. Es posible que dentro de unos años eso se lo pueda hacer el paciente en casa, no lo sé, o se pueda aplicar algún mecanismo que mida todos esos parámetros y que se le diga tóquese usted la axila o la ingle, a ver si además tiene un ganglio. No lo sé, pero quiero hacer una llamada a que no perdamos la perspectiva de que los diagnósticos necesitan toda una serie de parámetros adicionales que nos van a llevar a actuar bien, porque si no, igual estamos retrasando un diagnóstico en vez de agilizando la atención de esa persona. Era el comentario que yo quería hacer como reflexión general. Gracias, Mercedes. Es cierto que a veces todos estos, de toda automatización de procesos, a veces nos hacen pasar de frenada, ¿no? Y que quizá tampoco estamos socialmente preparados a veces para adoptar estos procesos y parece que queremos correr más de lo que deberíamos en algún aspecto. En otros vamos más lentos de lo que deberíamos, es verdad, a veces hay este cambio de velocidad. Yo tengo también un tema que comentarte, que es el tema del social robotics. Cuando has puesto el ejemplo que en la mesa anterior se había hablado de que casi muchos agentes que contestan al teléfono tienen esta vocación o tienen que acabar convirtiéndose casi en psicólogos, ¿no? Incluso se ha hablado del teléfono de la esperanza haciendo una cuña simpática, pero me gustaría que si pudieras poner algún ejemplo del social robotics específicamente en nuestro entorno, ¿no? En el entorno de salud. Y la otra pregunta ya para que lo puedas hacer todo de golpe es verdad que durante esta pandemia todas las comunidades autónomas han buscado soluciones rápidas para intentar dar respuesta parecida a lo que acabas de presentar. Soluciones como ir a esquemas de CRM acoplados con vuestra propuesta. ¿Crees que es un poco hacia dónde iremos a la hora de tratar al usuario final sin la velocidad o sea, sin imprimir la velocidad y sin pasarnos, ¿no? Como ha comentado Mercedes? Sin duda, y efectivamente, comentaba Mercedes, el médico de primaria hizo su diagnosis debidamente. Hacemos esta reflexión porque es verdad que quizá esa patología requiere ese tipo de
de evaluación, pero hay otra serie de llamadas, interacciones informativas que hoy en día llevamos a citas médicas que podríamos resolver quizá de otra manera, abriendo los canales para gente que realmente necesita ese proceso de citación, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta sobre Social Robotics, cómo vemos esa aplicación en el sector salud, a día de hoy, y hemos hablado, ¿no?, en las distintas regiones, en los distintos ámbitos, utilizamos diferentes sistemas, en algunos sitios no solo uno, sino que utilizamos varios sistemas de varios fabricantes, algunos, como comentaba la compañera de Buenos Aires, de desarrollo propio. Toda esta interoperabilidad de sistemas deriva en que cuando las personas deben llevar a cabo un proceso debidamente reglado, deben interactuar con varios de los sistemas, ¿no? Imaginemos la citación especializada, que al menos en alguno de mis casos pues lleva a replicar la información en varios sistemas hasta que conseguimos obtener la cita. Realmente esa evaluación o ese proceso de identificación que debe realizar una persona debidamente y de análisis de la documentación que lleva debe ser realizado por una persona. Pero toda la introducción de datos en los sistemas puede ser derivada a una entidad robot con un simple comando, que es de este documento escaneado, recoge X datos y encárgate de replicar la información, ¿no? En la cita especializada sería uno de los casos donde se reducirían muchos errores de ingesta de datos y facilitaría mucho los procesos de atención y las tramitaciones en los centros de salud. En cuanto a la tercera pregunta, ese esquema de CRM que nos permita la omnicanalidad, estoy seguro de que sí, pero no estoy seguro de que sea un sistema único que vaya a abarcar a todas las autonomías. Creo que es importante hablar de que la tecnología omnicanal no viene a sustituir los sistemas de interacción asistencial, los diferentes sistemas de interoperabilidad, las bases de registros de usuarios, los sistemas de historia clínica, sino que lo que debe hacer es integrarse con esos sistemas para que desde una interfaz única se habilite el proceso de, como comentaban antes, consultar la información que debemos consultar, disponer de ella y poder operar tanto en la parte de atención como en la parte asistencial en un sistema que nos permita la automatización, la trazabilidad y la sincronía. Muchas gracias, Carlos. Si hay una pregunta más en la sala, y así ya llegamos a la hora. Hola, buenas tardes. Una pregunta, supongo que será sencilla de contestar, pero si cuando se introduce esta omnicanalidad y el usuario cuando está ahí intentando conseguir lo que quiere, la calidad, o sea, el usuario cree que no le está respondiendo bien, ¿el sistema le ofrece alguna otra alternativa después o cómo funciona eso? O sea, cuando el usuario nota que no tiene lo que quiere. Es una pregunta excelente. Y es una pregunta que muchas empresas la sufren y otras la resuelven. La omnicanalidad puede per se no es automatización de todos los canales y nunca debe serlo, porque hay cuestiones, y Mercedes enumeraba una de diagnóstico, pero hay otras cuestiones de atención como la emoción, esas llamadas de una hora que a veces aportan mucho a la salud de las personas, no se pueden resolver por una inteligencia artificial. El sistema siempre debe prever la posibilidad de derivar la llamada a una persona. Fijaros, la inteligencia artificial no solo posibilita la atención y la respuesta al usuario de varias cuestiones, posibilita recibir información de cómo habla el usuario, sobre qué habla, poder clasificar si es una cuestión social o de salud, sirviendo de filtro para ese canal único que mencionaba, creo que era Josué en la introducción, posibilita discernir incluso de una manera aproximada, por favor, entenderlo así, porque nunca se podría hacer de manera exacta, el grado de una urgencia en una descripción para sobre una cola de llamadas inmensa poder incluso realizar una priorización inteligente y siempre debe prever que si no es capaz de responder al usuario, que eso aunque la inteligencia no lo diga sí que lo sabe, porque sabe el grado de certeza con el que está respondiendo, debe derivar siempre la interacción a una persona. Esto es lo que llamamos en nuestro sector agentes virtuales, que significa mezclar la parte de inteligencia pero siempre con un respaldo humano, que va a ser capaz de dar resolución a todas las consultas. Es como si dijamos, la inteligencia debe realizar un prefiltrado, pero siempre debe estar soportada por una atención personal. No sé si he respondido a la pregunta. Damos paso a una pregunta más.
aquí delante. Sí, yo quería preguntar porque me surge es una curiosidad, ¿no? Estas inteligencias conversacionales, porque muchas veces en el tiempo que iba en emergencias sanitarias ha surgido este tema, ¿no? Y si somos capaces de entrenar un sistema que nos filtre, que nos haga un triaje. ¿Cómo entrenáis esa inteligencia? ¿Y cuáles son los retos para poder llegar a entrenarlas a nivel legal, ¿no? O sea, las conversaciones, nosotros grabamos las conversaciones, pero no tenemos acceso a esas conversaciones. Entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿cómo se entrena una inteligencia conversacional? Es muy buena pregunta, sobre todo porque normalmente se entrenan, o el proceso más tradicional es entrenarlas a mano, pero nunca tiene buenos resultados porque nunca una persona ni 10 son capaces de identificar cómo habla una comunidad, ¿no? Antes comentábamos que aquí en Cataluña se habla el español, el catalán, el aranés y el lenguaje de signos como lengua oficial. Pues imaginaros la dificultad, ¿no? Y existen procesos de digitalización de la voz que mencionaba José Luis antes, que permiten transcribir cómo hablan las personas, cómo nos escriben, los mails que nos mandan y demás, realizando un proceso de calidad de la información, que son muy importantes, lo mencionaba antes el compañero de Dedalus. Se puede conseguir una base uniforme de training que llamamos para una inteligencia entrenada con la propia voz del usuario ciudadano, con un número de casos suficientes para no generar un sobreentrenamiento. Ese es el mejor sistema para entrenar. Ahora bien, la pregunta que es más profunda, Isabel, y que es muy importante es cómo se lleva a cabo un sistema complejo, porque ya no hablamos de una inteligencia conversacional solo, sino queremos evaluar fiabilidad, queremos evaluar orden, queremos meter puntos de control y queremos que de todo eso salga el resultado más una probabilidad de fiabilidad estadística suficiente, con un índice de confianza que nos permita admitir que el triaje es bueno. Se combinan modelos. La inteligencia conversacional, igual que antes Raúl Rubio nos hablaba de la integración de fuentes externas, una inteligencia conversacional no solo tiene su utilidad en el modelo conversacional, puede consultar mediante vía API a modelos de Machine Learning capaces de identificar ese índice de confianza, capaces de identificar e incluso procesar información textual, que la cuantitativa no es la única que se puede procesar a nivel de cómo es la expresión, qué es lo que ha dicho ante una determinada pregunta, respuesta, para asociar a ese proceso de triaje un modelo de evaluación probabilístico que nos diga si el triaje ha sido satisfactorio o no. ¿Eso qué habilita? ¿Habilita la automatización completa? Efectivamente no. Pero reduce mucho quizás el número de casos que debemos revisar y un proceso de calidad estadísticamente representativo con una muestra diseñada para ello nos puede ayudar a tener datos de muy buena calidad con un esfuerzo relativamente bajo. Ahora, ya estamos sobre el tiempo. Gracias a todos por esta primera jornada, esta primera sesión. Mañana a las 9:30 hay la tercera sesión de debate, los centros sanitarios virtuales, evolución o revolución. Pues nos vemos mañana por la mañana y muchas gracias a todos los que estáis presentes y los que estáis virtualmente.